reconciliación al departamento de Casanare. Muchas gracias, Martín, y a todos los medios de comunicación que en el día de hoy han venido a cubrir este extraordinario evento aquí en el puente de Boyacá, el altar de la patria. Quisimos venir a hablar de paz y de reconciliación, presentar la iniciativa de reconciliación por el departamento de Casanare, y en el ciclorama fuimos testigos de un abrazo fraterno que se dieron quienes en el pasado fueron protagonistas de la guerra. De verdad que es un sentimiento de enorme satisfacción, es un sentimiento de alegría, es un sentimiento de patriotismo, porque aquí se respira libertad, se respira hermandad, se respira esperanza. Sí podemos tener una sociedad en paz. Queda la conclusión de que quienes fueron protagonistas de la guerra están totalmente arrepentidos de haber hecho lo que hicieron durante más de una década en el departamento de Casanare, que dejaron muchos hogares llenos de tristeza. Pero la voz de las víctimas se conoció aquí en este escenario reclamando verdad. Los victimarios y quienes estuvieron hoy acá de parte del bloque oriental de las FARC y del bloque de las autodefensas campesinas de Casanare y de las autodefensas unidas de Colombia, es en el sentido de que van a colaborar con la verdad. Entonces, pues la respuesta, Martín, es inmensamente satisfechos de que esa iniciativa que nació como una idea del señor juez de paz, Giovanni García, y secundada por un grupo de ciudadanos, todos desde la sociedad civil, es de satisfacción porque vamos por buen camino y muy pronto tiene que haber un evento muy grande en Casanare para el mundo, en donde se diga que Casanare entró por un verdadero camino de reconciliación. Queda hoy una vez más esclarecido la situación de confusión que se presentó con los señalamientos que hacían en su contra. Hoy, escuchando directamente de William Mayorga, pues esa es decir que usted fue una de las víctimas que estuvo en estos casos. Sí, créame que primero le doy gracias a Dios porque esto sucedió aquí en este escenario. Ya tenía yo conocimiento de que el señor William lo había dicho en otros escenarios, incluso en una reunión que tuvimos en la cárcel de La Picota, anticipó de que él quería decir la verdad, que hay muchas personas que se congraciaron con las autodefensas unidas de Colombia y con las autodefensas campesinas de Casanare, porque él fue miembro de ambas autodefensas, y que en el caso del nombre de Jacobo Rivera, tenía que decir que Jacobo Rivera había sido una víctima más, que yo había estado en sus manos y que por fortuna y gracias a Dios, y no me cansaré de decir gracias a Dios, no me pasó nada. En medio de ese conflicto habían unos señalamientos, empezando por mi origen, como la introducción que hiciera nuestro conocido periodista Martín. Jacobo Rivera es oriundo de Nunchía, y esa época estábamos muy macartizados los habitantes de Nunchía por provenir de la montaña, lugar en donde se refugiaban los guerrilleros. Posteriormente también tuve un señalamiento de pro-paramilitar y haber sido víctima de los falsos positivos de los miembros del Gaula Militar Casanare, que ya quedó totalmente documentado, y tengo que decir por estos micrófonos, yo ya perdoné. Hubo un proceso de reconciliación con ellos y esto es lo que queremos que la sociedad conozca. Y por ello es que yo clamo porque haya verdad para muchas víctimas del departamento de Casanare que aún no han encontrado esa verdad. Como yo ya la encontré, como yo ya la escuché, como ya vi sinceridad en los ojos de aquellas personas que me han pedido perdón porque estuvieron de pronto a punto de haber cometido algo totalmente absurdo, indebido, injusto contra la humanidad de Jacobo Rivera, pues que así mismo se escuche esas voces hacia mucha población que fue estigmatizada, pero que también se conozca quiénes fueron los que de pronto en su momento hicieron parte de atizar esa guerra que tanto daño le hizo al departamento de Casanare.
A propósito de ese tema, usted que ahora se declara, digamos, una persona que ha obtenido la verdad que estuvo buscando durante tanto tiempo, ¿considera que este ejercicio le puede aportar al departamento esa deuda de verdad que todavía existe alrededor de lo que fueron las implicaciones del conflicto armado? Porque siempre se ha reclamado, si hay participación de Martín Llanos, que hasta ahora públicamente no ha roto el silencio, pueda que de pronto judicialmente sí haya dicho mucho en sus indagatorias y demás, en los múltiples procesos que enfrenta, pero son cosas que a veces no salen de los juzgados, no salen de los tribunales y no se conocen suficientemente. Pero ahora pareciera que se abriera una puerta para conocer exactamente esa verdad que todavía el departamento públicamente no conoce al 100%. Se abrió esa puerta. Definitivamente la designación como gestor de paz está llevando a una evaluación muy tranquila de que tienen que aportar a la verdad. Es la única manera como se reconcilie con tantas víctimas que generó las autodefensas en cabeza de Martín Llanos. Ya le hemos escuchado varias oportunidades su voluntad de contribuir a la verdad. Creo que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas va a sentir en esa verdad de Martín Llanos un gran alivio para la misión que ellos tienen, que es encontrar cuerpos de víctimas en el sur de Casanare, en muchos cementerios del departamento, en muchos parajes. Hay muchos cuerpos que están en este momento perdidos, pero sí el comandante da una orientación para sus filas, para sus mandos medios y para sus mandos bajos, y actuando de la mano del CTI, de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, vamos a encontrar alivio para muchas familias que necesitan hacerle el duelo de acuerdo a su creencia religiosa en favor de su ser querido. No es justo que una persona tenga que llorar a su ser querido durante toda la vida. Hace algunos días fue hallado precisamente unos restos decían que de un excombatiente que había sido sepultado y que se halló nuevamente frente a una reestructuración de una vivienda. ¿Qué podemos decir de ese caso? ¿Qué han conocido ustedes y qué relación tiene pues actualmente con todos esos casos que ustedes mencionan el día de hoy? Con respecto de ese cuerpo, fue en el municipio de Nunchía. Recuerdo que yo estuve en ese escenario. Corresponde al cuerpo seguramente de un guerrillero, pero igualmente hay noticias que se han conocido recientemente de un amigo de Yopal que se dedicaba al arte, y de unos campesinos que recuperaron el cuerpo de sus seres queridos. Fue cotejado con cabello y con algunas sustancias de hermanos de ADN, y se reconoció que correspondían a ese ser querido que estaban buscando. Entonces eso es lo que queremos, en esa vía queremos entrar. Es decir, que esa persona ya está identificada, fue identificada. ¿Sabe si ya la entregaron a sus familiares, doctor Jacobo? La denuncia no sé si ya está identificada, porque desgraciadamente mucha gente perdió a su ser querido, pero no buscó a la autoridad por miedo, por no denunciar, y no se hizo el cotejo oportuno de las muestras de familiares. Y en el caso de otros que ya se ha comprobado que son de falsos positivos, sí se comprobó y han podido darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Ese es un alivio del cual nos alegramos inmensamente, no porque haya sucedido, sino porque por fin pudieron darle cristiana sepultura a su ser querido como debe ser. Y del caso al que usted hace referencia, ¿hace cuánto fue hallado el cuerpo y hacia cuánto había desaparecido esta persona? Yo creo que ese combate debe corresponder por allá al año 1996 en Nunchía. Ese lote era contiguo a un lote de propiedad de mi señor padre. Para aquella época hubo una toma guerrillera que incluso a mí me trajo una situación bien complicada. Habían combates que las FARC se lo dedicaban a sus mentores. Y en el caso del ideólogo Jacobo Arenas, un combate de esos fue dedicado a la memoria de Jacobo Arenas. Y las arengas permanentemente era
lanzando granadas, disparando fusiles galiles. Viva Jacobo, Jacobo vive, Jacobo no ha muerto, y preciso en mi propio pueblo, muerto el susto. yo estaba en Yopal y Bueno, al estaba en siguiente Yopal, día, lejitos. como era diputado, me fui para la brigada y pedí el favor de que me llevaran en el helicóptero. Hubo unas circunstancias muy duras porque habían rumores de que algo muy terrible había sucedido con mi familia. Recordemos, para la época política yo tenía un liderazgo bastante fuerte en el norte, en el centro, y ya se empezaba a conocer mi liderazgo en todo el departamento de Casanare. Entonces el nombre de Jacobo pues era un nombre muy visible, y escuchar esas arengas relacionadas con Jacobo Arenas, mucha gente no supo cotejar a qué correspondía, y eso también me trajo una fuerte estigmatización en el territorio. Y por fortuna atravesé todo eso y aquí estoy en el altar de la patria dándole gracias a Dios por la vida. A propósito de todas esas circunstancias y volviendo un poco a su caso, doctor Jacobo, porque pues usted es una persona que dice no tengo rencores en mi corazón, yo ya perdoné, ha logrado conocer la verdad, pero hay un componente en todo este tema de la justicia restaurativa que es la reparación. Porque su vida fue muy fracturada luego de todas estas situaciones. El tema del falso positivo que intentaron hacer con usted frustró la posibilidad de una carrera política promisoria. Usted se perfilaba como gobernador del departamento del Casanare y una persona con una proyección de liderazgo político que nadie ponía en duda, y que tristemente esas situaciones pues frustraron absolutamente para siempre. ¿Usted ha logrado reparar en algo esa situación? Es decir, además del perdón, de la no repetición, de la verdad, ¿logró ese ejercicio también de reparación? El proyecto de vida quedó truncado. Yo tenía una vocación política que todo el mundo lo comprobó. Un liderazgo hecho desde el principio de mi vida hasta el día de hoy, porque yo no dejo de donde vaya llevar siempre presente que yo debo estar rodeado de progreso, de bienestar. Y llego al municipio que llegue, siempre pienso por qué no se ha hecho la vía, por qué no se ha hecho la pavimentación, por qué no hay apoyo al sector productivo, tantas cosas de las cuales hablaba yo en mi liderazgo político. Esa carrera política se truncó porque fue muy difícil enfrentar la situación que me generó la guerrilla. Fue muy difícil enfrentar la situación que me generaron los paramilitares, pero fue imposible enfrentar la situación que me generó el mismo Estado, cuando me atentan contra mi vida personas de la institución castrense con armas de el Estado en contra de mi integridad y haciéndome pasar por guerrillero. Y en el lugar en donde yo me encontraba, dejar un poco de propaganda alusiva a la guerrilla, un poco de cascarones y un poco de vainillas y un poco de cosas haciendo ver que había habido un combate, algo totalmente absurdo. Pero como no se trata de tanto de ver hacia el pasado, yo quiero ver hacia el futuro. Y lo que sí le doy gracias a Dios es de que mi vida familiar la pude rehacer y tengo un núcleo familiar extraordinario que ustedes conocieron aquí ayudándonos en este día de aquí en el puente de Boyacá. Conocen algunos mi familia en el municipio de Nunchía, pero el proyecto político obviamente que se vuelve casi que imposible de retomar porque mucha gente quedó en su subconsciente de que si no era guerrillero, entonces era paramilitar. Esas cosas muy difícilmente se pueden combatir y de pronto los años han pasado. Mucha gente que me apoyó, que me dio la mano, que me quiso, murieron. Mi mamá, por ejemplo, era mi aliciente diario y desafortunadamente la perdí. Mi hermano mayor, que era la voz permanente, diaria, Jacobo, por favor, siga adelante, no creemos nunca que usted haya sido guerrillero o paramilitar, aclare todo eso, porque lo necesitamos. Mi hermano mayor me lo quitó el COVID. Entonces, mucha gente de esa que estaba al lado mío, las he perdido porque han pasado muchos años. Recordemos que yo aspiré a la gobernación en el año 2000.
y de acuerdo a lo que se ha venido diciendo, claramente lo digo. A mí la gobernación de Casanare me la ganó Martín Llanos en el año 2000. Doctor Jacobo, ¿y usted tuvo la oportunidad de discutir estos temas, por supuesto, ampliamente en ese núcleo familiar, con esos hijos que ya están en edad, por supuesto, de entender el alcance de todo ese drama que usted sufrió? ¿Cómo educar a dos seres humanos sin rencores, a pesar de todo el daño que usted sufrió? ¿Cuál siente usted que es como la principal lección de vida y el principal ejemplo que le ha dado a esos hijos para que ellos crezcan con una mirada y con un corazón lejos del rencor y del odio que pues se podría justificar plenamente? Podría sentir alguien decir, oiga, es que mire lo que le hicieron a mi papá, yo tengo todo el derecho de estar de mal genio con la vida todo el tiempo. Por fortuna y gracias a Dios, yo evité darles a conocer a ellos el alcance de la situación alrededor de mi vida y lo que sucedió sobre mi integridad. Pero era muy imposible decirle a mi niña o a mi niño, cada vez que me preguntaban, Jacobo, ¿y ese hueco que tiene ahí en la parte lumbar? Porque las heridas no solo fueron en el alma y en el corazón, sino en el cuerpo. En las heridas del alma y las heridas del corazón, yo las traté siempre de borrar ante ellos. Pero esta herida del cuerpo, cuando ellos me preguntaban, ¿y esa herida que tiene ahí, qué pasa? Trataba yo de decirles que no, ya por fortuna y gracias a Dios han crecido y poco a poco, vea que conociendo de estas noticias, están llegando a conocer la dimensión de la situación que vivió el departamento de Casanare. Y por eso digo yo, lo que desgraciadamente tuvimos que vivir, una generación de jóvenes en el departamento de Casanare, que no lo vayan a vivir las nuevas generaciones de mi departamento. Por eso quiero que no pasemos la historia así como cerrar un libro, sino que se conozca qué fue lo que sucedió. Si conocemos la historia, seguro que no vamos a estar condenados a repetirla, pero si la desconocemos, si opacamos esa triste realidad, de pronto cuando vuelvan a haber brotes de violencia, no vamos a tener la entereza de pedir que no vaya a haber otra guerra igual. Entonces, vale la pena hacer esas reflexiones. ¿Cómo cree usted que van a tomar pues una de las víctimas que van a poder quizás recibir esa claridad sobre los hechos que ocurrieron en esa época, pero también los que van a ser señalados en este caso, y frente a lo que usted dice, que no se retome nuevamente hechos violentos en el departamento? Vea que hoy se está desarrollando en Yopal un evento con la presencia del ministro de la Defensa, pero para mí era un motivo muy difícil de estar compartiendo con las víctimas de los falsos positivos cuando se conocía el nombre de Jacobo Rivera, está en la relación de personas que aportó Otoniel antes de ser extraditado. Entonces me miraban a mí con mucha desconfianza, y esa situación de la noticia que se generó con ese listado y de estar involucrado mi nombre, pues eso no me dejaba trabajar de la mejor manera. Hoy la voz autorizada, el señor William Mayorga, manifestó una claridad que me deja inmensamente tranquilo. Y esa claridad es la que yo pido para el grueso de víctimas, no solamente de falsos positivos, sino de víctimas de la guerrilla, víctimas de paramilitares, víctimas de esa conjunción tan terrible que a la final fue también el trabajo conjunto entre paramilitares y militares. Pero dice también hay una larga lista de personas que se van a conocer realmente quiénes fueron los que estuvieron detrás de esos hechos. ¿Cómo cree que van a reaccionar esas personas también? Pienso yo que es una verdad dolorosa, pero que vale la pena escuchar. Mucha gente reclama a voces que se conozca eso, que se conozca la desviación de recursos que tenían que haber ido para la educación, para la salud, para las vías, para el empleo, para tantas cosas en favor del departamento, y se fueron para oxigenar la guerra. No es justo que las regalías del departamento hayan sido utilizadas para la guerra.
pero vuelvo y digo, yo no quiero anticiparme a nada porque es muy difícil la situación de un personaje que tuvo vida política en esos años y que no quiero posar de lavarme las manos. Pero sí también tengo que decir que conozco mucha clase política de mi departamento, que fueron excelentes congresistas, que fueron excelentes parlamentarios, que fueron excelentes administradores, que de pronto tuvieron que soportar investigaciones muy duras y que con el tiempo se va a conocer alivio sobre el nombre de ellos. Ojalá también llegue ese momento y que el señor Martín aporte esa verdad que todos estamos anhelando y que en medio de sus días allá en donde está en la cárcel y con todo su equipo desempolven sus archivos para que no vaya a haber señalamiento injusto sobre personas y que si hay necesidad de aportar verdad, sean verdades que de verdad... Dice Mayor que él manejó toda la contratación en ese entonces. Dice que tiene archivos, ahí sí como el cuento de la trazabilidad, la famosa palabra, y que pues eso va a permitir que se destape todo. Sí, eso es lo que está clamando la sociedad y esas son las voces de William y las voces de algunas otras personas que desde ya están diciendo que quieren contribuir con la verdad. Entonces, por dura que sea, la verdad hay que escucharla. La verdad la necesitamos las víctimas del departamento de Casanare. Por eso hace unos años sentimos tanto disgusto de que no fuera incluido algunos municipios de Casanare en los territorios PEDET. La clase política en ese momento le dio vergüenza que hubiéramos tenido unos municipios tan azotados por la violencia como efectivamente sucedió con muchos municipios del departamento de Casanare. Y me refiero a Monterrey, Aguazul, Tauramena, Sabana Larga, Nunchía, Sácama, Receptor, Chámeza, La Salina, San Luis de Palenque, en fin, la mayoría de municipios del departamento de Casanare. Y entonces, ¿cómo así que ninguno fue incluido en los municipios PEDET? Eso es absurdo y eso nos está limitando las participaciones de nuestras entidades territoriales en la destinación de los recursos de las regalías y están accediendo a esos recursos municipios en donde no les dio vergüenza aceptar esa realidad. La realidad, por dura que sea, hay que aceptarla. Esa verdad